nos proponemos esta tarde irnos un rato para Argentina para hablar precisamente de la reforma laboral que impulsa el presidente Javier Milei, que primero fue aprobada en el Senado, ayer en la Cámara de Diputados y ahora vuelve al Senado, pero que esta reforma laboral va a ser ley. Es una reforma que redefine las condiciones de trabajo en el país. Es una iniciativa que para el gobierno es de modernización de las relaciones laborales y los críticos la califican de esclavista. Por eso va a ser un gusto esta tarde conversar con la economista Rosana Mauricio. Es economista, les decía, es directora del área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA. Un gusto, Roxana, conversar contigo esta tarde en Palabras Cruzadas. ¿Cómo andás? Hola, muy buenas tardes para todos y todas. Gracias. Estuvimos por momento todos desde acá siguiendo, sobre todo los periodistas, obviamente, este debate sobre la reforma laboral y nos gustaría que vos nos contaras cuáles son los ejes fundamentales de esta reforma. Algunos analistas aquí en el Uruguay destacaban dos aspectos. Por un lado, que desaparece la expresión justicia social de la relación entre empleadores y empleados, y por otro lado es una reforma que prevé mucho más el relacionamiento entre el empresario y el trabajador que la negociación colectiva por rama de actividad. Pero bueno, son 70 artículos, es largo el tema. Sí, sin duda es una reforma muy profunda, con lo cual uno puede hacer obviamente un análisis extenso artículo por artículo, porque así lo amerita, digamos, porque efectivamente es una reforma que modifica profundamente todo lo que tiene que ver no solo con los derechos individuales, sino con los derechos colectivos, y la verdad es que si uno hace una lectura del espíritu, pero también después, artículo por artículo, es una reforma que sin duda quita derechos a los trabajadores. Después, digamos, podemos discutir qué se busca con esto, pero creo que no hay duda, cuando uno va comparando cada uno de los artículos, lo que estaba escrito hasta ahora y lo que empieza a regir o empezará a regir una vez que esté reglamentada la ley, no hay duda de que vamos a terminar con un derecho laboral con menos derechos para los trabajadores que lo que había hoy, y eso se manifiesta, podemos discutir o podemos dar algunos ejemplos concretos, pero más allá de la palabra justicia social, que esté o no esté, claramente cuando uno mira en concreto qué había y qué va a quedar, sin duda es que queda un esquema laboral con menos derechos de lo que había hasta ahora. Roxana, y hay algunos postulados, que es lo que más se ha difundido, que de pronto pueden llamar la atención, porque hoy en el mundo, incluso en el Uruguay, está en debate la reducción de la jornada de trabajo. En cambio, en Argentina, según esta ley de modernización laboral, la jornada de trabajo puede ir de 8 hasta 12 horas, con condiciones, ¿verdad? Digo, decir, con descansos de 12 horas también, pero es como Argentina en este sentido plantea cuestiones que de pronto pueden sorprender. Mira, sin duda, ese es un ejemplo bien interesante el que marcás vos para relacionarlo con el nombre de la reforma, ¿no? Que se supone que es una modernización. Y la verdad es que en dos sentidos creemos que no lo es. Primero, en lo más inmediato, lo que vos estás diciendo, o sea, va en el sentido contrario de lo que se está discutiendo en el mundo, pero además por dos razones más, porque hay elementos que deberían haberse incorporado y que están muy asociados a los cambios recientes del mercado de trabajo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, cambio tecnológico, calificación, que esta ley ni lo toca, digamos, y ahí sí es donde uno tendría que poner la lupa para ver cómo se ayornan las nuevas formas de trabajo vinculadas a las nuevas tecnologías de inteligencia artificial y que no se toman, pero además sí se retoman
viejas cosas que poco tienen de modernizantes. La reducción de los aportes patronales, Argentina lo viene discutiendo hace muchísimo tiempo. Y la verdad que no es cierto que esta reforma que se hace sobre una ley del 76, porque ha habido muchas reformas posteriores, muchas de ellas flexibilizantes en el mismo sentido que lo estamos planteando ahora, digamos. Y ya en los 90 se discutía y uno puede revisitar los argumentos de ese momento y son parecidos a esto. El hecho de, por ejemplo, reducir los aportes o flexibilizar ciertas condiciones laborales en pos de mayor generación de empleo. En el caso concreto que vos mencionás de las horas, lo que se hace es tener un banco de horas que se dice es modernizante. En los argumentos lo que se plantea es que el trabajador tendría mayor flexibilización para decidir hoy trabajo 3 horas y mañana 8, cuando primero sabemos que no todos los procesos productivos permiten eso, porque obviamente hay procesos en donde esa flexibilidad de que uno decide cuánto trabajar no es posible. Y segundo, todo lo que se plantea en la ley, este es un ejemplo, pero no es el único, donde se dice, bueno, esto se va a negociar de común acuerdo las partes. Si hay algo por el cual se establecen legislaciones y estatutos laborales es porque hay una premisa de que no hay relación de fuerzas iguales, digamos, sino que justamente no ese planteamiento de que se discute de igual a igual entre el trabajador y el empleador, sabemos que muchas veces no es así. Entonces, uno espera que esa flexibilidad la puedan utilizar más los empleadores que los propios trabajadores. Entonces, es probable que esa flexibilización de horas, que lo que se establece es que haya 12 horas de descanso, por eso el argumento de que la jornada laboral puede extenderse a contramano de lo que se viene discutiendo en el mundo y en particular en la región, tiene que ver más con dar flexibilidad probablemente al empleador más que al propio trabajador. Y digo, es un ejemplo de también otros cambios que se argumenta que le daría mayor flexibilidad, por ejemplo, en el tema de vacaciones al trabajador, cuando probablemente el usufructo sea más de la parte empleadora que del propio trabajador. Ahora, Roxana, también hay una cuestión importante en todo este debate que tiene que ver con la informalidad. Incluso se pone el foco en los menores de 29 años. ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Qué es lo que está pasando con la Argentina en este tema? ¿Y qué es lo que puede llegar a pasar a partir de la reforma? Bueno, efectivamente, de hecho, eso es uno de los argumentos. A ver, los dos argumentos básicos de quienes apoyan este cambio, esta reforma laboral, los dos argumentos que esgrimen es crear más empleo y reducción de la informalidad laboral. En relación a la creación de empleo, digo, no es algo teórico, lo hemos vivido en Argentina y no solo en Argentina, sino en otros países. Es poco probable que solo un cambio de ley cambie completamente las condiciones del mercado laboral y las condiciones macroeconómicas para que se empiece a generar empleo. Quiero decir esto porque en general también estas reformas siempre se plantean en contextos de debilidad del mercado de trabajo. Entonces también vale la pena ponerlo en contexto. Estamos a 2 años del gobierno de Milei, donde se perdieron alrededor de 300.000 puestos de trabajo, ¿no? Bueno, ese es el contexto en el cual se está discutiendo y se han perdido un montón de empresas que, por supuesto, no van a cambiar de la noche a la mañana con esta legislación y al revés, en términos de formalización, tenemos experiencia en Argentina con la ley que estaba vigente, que hubo una caída de 10 puntos porcentuales en la informalidad, como lo hizo otros países, Brasil, incluso Chile o Uruguay, a comienzo de los 2000. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La ley no va a resolver ni el problema de generación de empleo, ni de informalidad, si no hay un contexto macroeconómico y productivo que genere, que propicie la creación de empleo. Ahora, supongamos que de todas maneras que tenemos ese contexto macroeconómico de crecimiento y con estabilidad y previsibilidad. Se habla mucho en la reforma de dar previsibilidad laboral, pero hay una previsibilidad que los empleadores no tienen, que es efectivamente qué va a pasar mañana y pasado con la demanda de mis productos, de bienes y servicios que traccionan o no la mano de obra que requiere el empleador para producir esos bienes y servicios. De hecho, por eso, digamos, a pesar de que hay ya elementos que estuvieron aprobados previamente con la ley bases y que no modificó ni la creación de empleo, al contrario, como digo, se perdieron 300.000 puestos de trabajo, ni tampoco generó justamente un cambio hacia la formalización de puestos que antes eran puestos informales. Entonces, ahí hay un punto inicial. Ahora, el otro punto es, supongamos que efectivamente se necesitaba esta ley para propiciar un crecimiento del empleo formal.
sea que se crea nuevo empleo o sea que el empleo informal transita hacia la formalidad. La pregunta es, ¿qué calidad tiene ese empleo formal? O sea, Argentina se conforma con esto, digamos. O sea, Argentina se conforma con definir al empleo formal con un empleo que tenemos banco de horas, con un empleo que hay restricciones para el fraccionamiento de las licencias, con un empleo formal que acaba de desaparecer la ley del teletrabajo, entonces Argentina hoy no tiene, porque lo acaba de derogar esta ley, la ley del teletrabajo, una ley donde explícitamente dice que todos los trabajadores de plataforma pasan a ser trabajadores independientes con ningún derecho laboral. Entonces la pregunta quizás es más filosófica, o sea, ese es el empleo formal al cual puede aspirar Argentina. El argumento es que como la mitad de los trabajadores no son formales, entonces hay que bajarle los derechos a los formales para que se encuentren en un punto intermedio entre los trabajadores formales e informales. Y yo creo que ahí hay un debate, digamos, ¿no? Si con esto nos quedamos, digamos, y este es el final de la historia y hasta esto llega Argentina en materia de calidad del empleo que puede generar. Es grave, ¿verdad?, que se queden porque digo, después de la pandemia, el teletrabajo ha sido fundamental. En Uruguay se debatió en pandemia que Uruguay no tenía una ley de teletrabajo, lo tenía Colombia, lo tenían otros países, Uruguay no lo tenía, incluso Argentina tenía ley de teletrabajo. Se discutió y en el Uruguay se aprobó, porque es necesario, porque hay mucha gente que pasó a esta modalidad. Vos decís que a partir de esta ley Argentina se queda sin ley de teletrabajo. Sí, porque es derogada. A ver, lo que uno podría esperar es que en algún momento se vuelva a discutir y quizás entonces haya una nueva ley de teletrabajo. El argumento es que, bueno, que no funcionó bien la ley, entonces directamente se deroga. Pueden pasar dos cosas, que no haya una nueva ley de teletrabajo, entonces queda subsumida en la ley general, o que se empiece a discutir otra ley. Pero hoy por hoy, digamos, dos cambios importantes tienen que ver con que los trabajadores de plataformas son declarados directamente como trabajadores independientes. Digo esto porque este es otro debate justamente en contextos nuevos de mercado de trabajo, la discusión a nivel mundial, digamos, ¿no? Eso no es solo ni de Argentina ni de la región, si los trabajadores de plataformas son asalariados o no lo son. Acá expresamente desde el renglón 1 se dice que son trabajadores independientes, y por otro lado se saca la ley de teletrabajo. Digo, dos elementos que claramente hacen a nuevas formas de trabajo y que, bueno, una se excluye y otra directamente se la saca de la ley de contrato de trabajo en el sentido de que no son trabajadores asalariados, ¿no? Ahora, Roxana, ¿y qué va a pasar con los sindicatos, por ejemplo, a partir de esta propuesta, de esta reforma? Obviamente que hay diferencias enormes entre los sindicatos y el gobierno de Javier Milei, pero ¿qué pasa a partir de todo esto que estamos conversando? Bueno, a ver, en los hechos la ley obviamente reduce por varias vías su influencia, no solo en términos del rol mismo de los sindicatos, sino de la negociación colectiva, ¿no? Por eso yo decía al principio, esta es una ley que no solo reduce derechos individuales, sino yo diría casi tan importante o más importante que esa reducción son los derechos colectivos. Y más allá del rol del sindicato, hay un elemento fundamental que a veces se lo nombra menos. Claramente el derecho a huelga, lo que pasa es que no está puesto así, pero el derecho a huelga tiene un ataque muy fuerte. ¿Por qué? Porque se declara un conjunto muy extenso de actividades que son esenciales, para las cuales se requiere que haya un funcionamiento mínimo del 75 o del 50% en el momento que hay huelga, con lo cual claramente ese derecho a huelga es restringido fuertemente porque se extiende enormemente a un conjunto de actividades, de ramas que claramente uno, si las mira, no son esenciales, porque no estamos hablando ni los hospitales ni la policía, estamos hablando de un conjunto muy extenso de actividades que son declaradas esenciales, para los cuales se requiere un cupo muy elevado de funcionamiento aún en contexto de huelga, o que claramente no se paga el día que los trabajadores están a huelga, o que se restringe mucho la actividad de los sindicatos en la planta en términos de manifestación, con lo cual hay por muchas vías claramente una reducción de los derechos colectivos, más allá del rol específico de los sindicatos y la discusión de pasar de discusión de rama a discusión por empresa, ¿no?
¿Qué pasa con ese concepto que es salarios dinámicos? ¿Qué significa salarios dinámicos? Bueno, en realidad yo creo que el punto más importante de allí es que hay componentes que se vuelven variables, digamos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, digamos, hay, por supuesto, están los componentes fijos, pero hay los componentes que son variables, y yo diría no solo en términos de la determinación misma del salario, sino justamente cuáles son los componentes remunerativos y no remunerativos. No sé, un ejemplo bien claro, por ejemplo, se establece expresamente que las propinas no son parte del sueldo, ¿no? Entonces, digo, eso era un tema que siempre estuvo en discusión, digamos, que no es solo en Argentina, sí, en el caso de los mozos las propinas son parte del salario, no es para nada trivial, porque un conjunto importante de beneficios, incluido la indemnización por despido, obviamente están asociadas a una determinación del salario. Entonces, en esa medida, digamos, la medida en que se establecen componentes que no son regulares y que por lo tanto tienen más flexibilidad que el componente regular, bueno, de allí surge esta cuestión relacionada al salario, más allá de que además hay partidas que, por ejemplo, no se toman en cuenta para la indemnización por despido, ¿no? O sea, la indemnización por despido, lo asocio a esto porque obviamente tiene que ver con los componentes del salario. La indemnización por despido es otro gran componente que cambia, no solo por la determinación del monto, sino porque se crea el Fondo de Asistencia Laboral. El Fondo de Asistencia Laboral, que es uno de los grandes ejes que cambia muy fuertemente en esta reforma, implica que hasta ahora, digamos, lo que pasaba era lo habitual en términos de indemnización por despido. Un trabajador es despedido, se le paga un mes por año trabajado, y en ese momento, digamos, la empresa le paga lo que corresponde a ese trabajador. Acá hay un primer cambio porque justamente hay componentes que, si no son regulares, mensuales, el aguinaldo, por ejemplo, ya no van a ser parte de la base salarial a partir del cual se estipula el salario para pagar la indemnización, porque se estipula ahora expresamente que tienen que ser componentes mensuales regulares. Como el aguinaldo se paga 2 veces al año, sale de la base de cálculo para la indemnización por despido. Pero más allá de eso, además se crea un fondo de asistencia laboral, que implica, para decirlo rápidamente, que parte de los aportes que hacían los empleadores, que iba a la seguridad social para pagar pensiones, fundamentalmente se saca de ese componente, se reduce los aportes patronales para que el empleador aporte a este fondo, al Fondo de Asistencia Laboral. De modo tal de que en el momento en que el empleador tenga que despedir trabajadores, pueda hacer uso de esa previsión que ya tiene guardada en ese Fondo de Asistencia Laboral. Acá pasan 2 cosas fundamentales. Primero, es que es menos plata, obviamente, que va para el sistema de seguridad social, que por supuesto Argentina no es una excepción, pero es un tema clave. Claramente hay problemas de sostenibilidad muy fuertes, y esto obviamente, al sacar esos fondos de allí para otro fondo específico, se reducen los montos de dinero, de aportes que van a esa caja. Pero además el espíritu, que uno puede discutir, pero digo, el espíritu de la indemnización por despido y que el empleador tenga que pagar en el momento del despido, el espíritu original de esa idea es desincentivar o reducir en algo la tasa de despido, ¿sí? Y esto en realidad ahora no se reduce fuertemente, digamos, porque ya el empleador está provisionando para ese fondo. El argumento es que como se va a crear empleo, gran cantidad de empleo registrado, ese déficit que va a estar generando, digamos, el menor ingreso de aportes al sistema de seguridad social va a ser complementado con ingresos de fondos provenientes de aportes de nuevos trabajadores formales. Bueno, habrá que ver qué sucede en ese sentido. Bueno, justamente, Roxana, ese punto que estás tocando, ¿no? El del fondo, que ha despertado también mucha polémica, hay algunos trabajadores que señalan que ese fondo podría llegar a incentivar más despidos por parte de los empresarios. ¿Qué mirada tenés sobre eso? Por eso digo, en general, digamos, la lógica, pues si no iríamos a un seguro por desempleo. Una de las diferencias entre la indemnización por despido y el seguro por desempleo, yo diría 2 diferencias fundamentales, entre otras. La primera es que justamente la indemnización por despido gatilla en el momento en que el empleador decide despedir y por lo tanto tiene un costo adicional al momento del despido. Quienes están de acuerdo con que no haya indemnización por despido, justamente el argumento es hay que darle flexibilidad al empleador
para que despida cuando tiene que despedir. El argumento que se establece allí es, ok, si yo facilito el despido, facilito la contratación de empleo en blanco. O al revés, si yo te pongo restricciones al despido, entonces no contrato a nadie en blanco porque el día que tengo que despedir no lo puedo hacer, ¿no? Desde el lado del trabajador, obviamente, hay mayor incertidumbre porque justamente no está ese freno para que el empleador despida cuando él decida porque tiene que pagar en ese momento. Si ya está provisionado y hay un fondo, el empleador va a tener, considerando otros elementos, pero en teoría va a tener menos dificultades para el despido y por lo tanto entonces uno podría esperar que la tasa de despido sea más alta. Quienes argumentan de nuevo a favor de esto van a decir, bueno, ok, pero te despiden, pero yo no quiero proteger la vieja discusión de si se protege al trabajador o se protege al puesto de trabajo. Entonces lo que van a decir es, ok, te despiden, pero como hay mayor creación de empleo registrado, vas a transitar rápidamente hacia un nuevo puesto de trabajo registrado. La verdad es que, digo, para esa transición rápida no solo basta una ley, de nuevo, en qué contexto macroeconómico y laboral un trabajador que pierde un puesto de trabajo registrado consigue rápidamente otro puesto de trabajo registrado. Argentina no es un ejemplo en ese sentido, ¿no? También escuché partes en las que se debatía lo de las vacaciones, que hasta ahora las vacaciones era como 14 días como mínimo y ahora eso se reduce a 7 días como mínimo, es decir, el manejo de las vacaciones del trabajador, el descanso, algo tan importante, ¿cómo queda finalmente? Sí, efectivamente, allí de nuevo, esto es el argumento, digamos, depende de cómo se lo plantee, si es más flexibilidad para el trabajador para poder fraccionar sus vacaciones o más flexibilidad en la decisión por parte del empleador. Lo que es cierto es que se le pone un límite, un mínimo de fraccionamiento a las vacaciones por parte del trabajador con el argumento de que un empleador, digamos, tiene que tener como, de nuevo, cierta previsibilidad de no estar fraccionando en el extremo en las vacaciones. De nuevo, digo, ahí, más allá de que por supuesto hay prácticas que después en los hechos esto se negocia claramente, en algunos casos, por supuesto, y se acuerda entre los trabajadores y el empleador. El punto es, digamos, cómo queda la legislación, más allá que de nuevo después haya prácticas, cómo queda la legislación. Y lo que sucede es efectivamente que se restringe el fraccionamiento que puede hacer un trabajador por parte de esas vacaciones. Pero hay también un ejemplo que uno se pregunta, ¿cuál es el sentido de esto? Por ejemplo, la ley que estaba hasta ahora, el empleador tenía que avisar con 45 días antes al trabajador de que efectivamente podía tomarse las vacaciones. Ese periodo se reduce a 30 días, o sea, no 45, sino 30. ¿En qué cambia, digamos, para el empleador, digamos? ¿Cuál es el sentido de achicarle el periodo de aviso al trabajador en el momento que se puede tomar las vacaciones, digamos? Digo, cosas que uno esperaría que sean marginales o que por lo menos no muevan las decisiones de los empleadores de contratar empleo registrado o no, y sin embargo están en la ley, o el aumento del periodo de prueba para los trabajadores que son los más vulnerables, que son los trabajadores agrarios o el de casas particulares. Se extiende el periodo de prueba y uno dice, ¿realmente eso va a modificar sustancialmente? ¿Eso realmente va a generar mayor empleo en registrado? ¿O lo que va a hacer es mayores posibilidades por parte de los empleadores de tener a un trabajador bajo el esquema de periodo de prueba por mayor cantidad de meses? Se termina el periodo de prueba, se termina el contrato. Ahora, Roxana, más allá de la discusión parlamentaria, ¿no? Y todo esto que estás contando, ¿cómo está el clima, ¿no? En Buenos Aires, en la Argentina, ¿cómo está la discusión en la sociedad sobre este tema, más allá de las movilizaciones, obviamente, que parten por parte de los sindicatos, pero a nivel general, ¿cómo lo está viendo la sociedad esto? Mira, yo creo que en principio, en términos generales, claro, en parte es entendible. Esta reforma modifica muchos artículos, con lo cual yo diría, en términos generales, hay poco conocimiento explícito de los contenidos concretos que tiene la reforma, ¿no? Y entonces uno escucha discusiones, incluso en ciertos medios, digamos, que uno dice, pero no es así, digamos. Entonces, yo creo que en parte, como suele pasar con esto, porque tampoco, la verdad, es que no fueron largas jornadas y semanas
o meses de discusión, ¿no? Por un lado se plantea que es una de las reformas más importantes en los últimos 50, 60 años en el país, y sin embargo ha sido una discusión muy acotada en el tiempo. Entonces también hay un proceso de incorporar 100, 200 artículos nuevos que uno tiene que leer, digamos, nosotros que estamos en el tema estamos leyendo y releyendo los artículos para tratar de entender el cabal impacto que esto puede tener. Entonces, me parece que hay, por un lado, desconocimiento, por otro lado, digamos, la población está expectante, porque, digo, justamente en parte el desconocimiento, o en parte, bueno, veamos qué va a suceder con esto. Entonces, obviamente, hay mucha población que está diciendo, bueno, esperemos que funcione o que empiece a estar en vigencia para ver qué sucede, digamos, ¿no? Más allá después de posiciones bien polarizadas, de claramente quienes defienden esta reforma y quienes que consideramos que claramente implican pérdidas de derechos muy importantes para los trabajadores. Milei la Libertad Avanza no le alcanzaba los votos. ¿Quién acompañó a esta reforma? Está el macrismo, la Unión Cívica Radical y también las provincias. Sí, también ha habido diputados y senadores del peronismo que apoyaron esta ley. Sí, sin dudas, allí hubo acuerdos. Bueno, en parte, digamos, y en ese sentido, digo, hubo más discusión, obviamente, que los intentos anteriores del decreto, de la ley en bases. Parte de esas discusiones, que digo, uno no sabe, o por lo menos yo no tengo conocimiento de cuál fue la microgestión, digamos, para que esto termine saliendo, pero digo, un ejemplo que como se filtró a la prensa, y ahí sí, digamos, en términos de qué dice la población, habrán escuchado el artículo 44 que reducía el 75 al 50% el salario asociados a enfermedad, o el erróneo ejemplo de la persona que va a jugar al fútbol se lesiona y por lo tanto cuando vuelve se le baja el sueldo. Bueno, ahí hubo acuerdo porque ese artículo, digamos, de nuevo, yo no tengo el detalle de la microgestión de la aprobación, pero claramente ese es un artículo, por eso vuelve al Senado, ¿no? Porque es un artículo que se derogó en diputados y seguramente fue una vía de negociación para que se termine aprobando el resto del paquete. Economista Roxana Mauricio, directora del área de empleo, distribución e instituciones laborales de la Facultad de Ciencias Económicas, muchas gracias por tu tiempo y tu participación en Palabras Cruzadas. No, muchísimas gracias a ustedes por escuchar y por el interés en este tema.